¿sí? Empezamos a grabar la reunión número 56 del canal, Actualidad de Mercados, Perspectiva de Activos. Para octubre vamos a ver algunos activos particulares que tengo para compartirles, con muy buena cara, al menos a este mes que arranca ya pronto, octubre del 2021, y análisis libre, sí, para ustedes que están conectados. Somos poquitos, pero somos los que estamos, así que, bueno, obviamente quien no se haya sumado al grupo de Telegram, sí, acuérdense que los esperamos adentro, se descargan la aplicación, es totalmente gratuito, ¿sí? Así que los esperamos, vamos compartiendo noticias, mercado, y acuérdense que todo lo que estamos viendo, lo que vemos, es mi visión particular de los activos que vemos, del mercado, cada cual tiene que hacer su propio análisis, y obviamente empezamos con esto, que claramente, fíjense que vamos a tener una semana espectacular de resultados, y semana también espectacular de videos, porque vamos a intentar analizar todo, al menos todo lo más importante de estos activos. Tenemos mañana, ya no empezamos, digamos, con todo, porque tenemos Kimberly Clark antes de apertura del mercado, y Facebook al final con Logitech presentando resultados. Día martes, Apps, 3M, Lockheed Martin, tenemos Raytheon Technology, Eli Lilly, AMD, Microsoft, Google, Visa, Twitter, Robinhood y Texas Instrument. Miércoles también terrible, fíjense, Boeing, Coca, McDonald's, Spotify, Ford, Teladoc, ServiceNow y eBay, sí, presentado todos el día de miércoles. Y fíjense el día jueves, Shopify, Mastercard, Caterpillar, Merck, Altria, Apple, Amazon, ni más ni menos, Apple y Amazon presentando después de resultados, después del cierre de mercado, perdón, resultados, y Starbucks y Gillette también presentando. Y día viernes, ya un poco más sector petrolero, ExxonMobil, Chevron, Avi, y Philips 66 y Royal Caribbean, también hay un poco de sector de turismo, así que todo esto, no se preocupen porque se los voy a dejar también en el grupo de Telegram y vamos a ir día a día compartiendo cada uno de del análisis de esos activos y, lógicamente, de cómo le vaya yendo en cuanto a sus resultados. Y fíjense, esto es lo que vamos a intentar ver hoy, algunas noticias, calendario económico, índices para saber dónde estamos parados en cuanto a los principales índices del mundo, commodities, vamos a ver oro y plata, y vamos a ver la situación cripto, muy interesante lo que está pasando en las cripto, y como ya les dije, 3 activos de Estados Unidos, 3 europeos y 3 argentinos, más análisis libre. Así que empezamos ya. Les voy a compartir, o les estoy compartiendo ahora la pantalla de lo que tiene que ver con las noticias. Quiero que me digan si se está viendo bien la pantalla de las noticias, alguno de los que esté conectados. Conectado, por favor. Yo entiendo que sí, estoy compartiendo la pantalla de las noticias. Perfecto, gracias Marcelo, ahí está, que me contestó. Bueno, dos noticias un poco rápidas para ya ir derecho al análisis. Janet Yellen dice que Estados Unidos no está perdiendo control de la inflación. Acá, evidentemente, la secretaria del Tesoro intenta, desde mi punto de vista, dar al menos nada, una señal de tranquilidad a los mercados, ¿sí? Manifestando que, bueno, que no se está perdiendo control de la inflación y que las alzas de los precios recién se esperan para el segundo semestre del año que viene. Así que veremos si Joe Biden también peleando un poco con la aprobación de gastos de infraestructura, del paquete en el Senado, y bueno, Yellen intentando llevar un poco de tranquilidad a los mercados en general, sí, y los problemas en la cadena de suministros, bueno, también es un tema a considerar en Estados Unidos después de, bueno, lógicamente, lo que nos dejó la pandemia, y la tasa, obviamente, de interés, sí, está, al menos la mantiene la Fed, sí, veremos si esto también va marcando un poco el panorama. Eso de punto de vista de lo que al menos entiende el Tesoro. Criptos en punto de mira en cuanto a reguladores en Estados Unidos. Veremos a ver si esto también tiene alguna repercusión. Tuvimos el ETF cripto ya cotizando en el mercado. Veremos si también hay algún tipo de regulación. Daría la sensación que no, así que veremos que, al menos por lo pronto, ir siguiendo ese dato a medida que vamos también siguiendo el análisis de cómo van evolucionando las cripto y sobre todo, bueno, más que nada porque la preocupación es por la falta de protección a los inversores del mercado cripto, bueno, que también lo tenemos en el mercado tradicional, es decir, al menos lo que leo en esta nota no es nada nuevo del mundo cripto, ataques de ransomware, espionaje de propiedad intelectual, violaciones de sanciones, sobornos, funcionarios gubernamentales, evasión de impuestos. Bueno, yo creo que todo esto también lo tenemos con el dólar, pero bueno, lo tenemos acá en la noticia también. Es otro detalle para ver. Vamos a ver la situación, obviamente, de las cripto. Y antes de entrar de lleno en lo que es los activos que tengo para compartirles el día de hoy, papel y lápiz, los que no lo tengan a mano, vayan a buscar porque vamos a ir dejando algunos activos interesantes.
varios que ustedes ya los conocen, pero los vuelvo a traer, vamos a hacer hincapié en lo más fuerte del mercado, sobre todo con la fortaleza que tienen los índices. Tenemos índices muy fuertes, muy alcistas, fíjense el S&P 500, llegando otra vez a máximo de toda su historia en los 4.550 puntos. Estamos ahí, veremos si ahora esta semana volvemos a marcar nuevos máximos. Daría la sensación que sí, aunque ya tuvimos bastantes velas consecutivas, fíjense lo que fueron las últimas sesiones. Rompimos directriz bajista de corto plazo, dejamos un pequeño soporte en los 4.271 puntos y los 4.226, junto con la media de 200 ascendente 4.185 y niveles FIBO ya lejísimos, fíjense todo el último impulso alcista de marzo a la fecha, que pasa por los 3.645 puntos y los 3.093. Mercado muy fuerte, vuelvo a repetir. Sí, en cuanto a indicadores, un MACD en compra por arriba de 0, un RSI que no llega a la zona de sobrecompra todavía, en 63 apuntando hacia abajo, y el estocástico sí bastante sobrecomprado, así que veremos si acá tenemos alguna corrección en 96, así que eso es el SP, la verdad que marca al menos una fortaleza y una salud del mercado clara, al menos de momento. Si viene alguna corrección me parece que no pasaría absolutamente nada, y sí el Dow marcó máximo de toda su historia esta semana que pasó, en los 35.636 puntos aproximadamente. Ahora abrió la sesión, veremos si seguimos escalando y seguimos haciendo nuevos máximos en proceso de subida libre el Dow. Y lo que tiene que ver con sus principales soportes, bueno, nos dejó esta zona, toda esta zona de congestión, sí que es una zona en la cual al precio le está costando romper. Hacia abajo la zona aproximadamente de los 33.649 puntos, junto con la media de 200 ascendente de 33.472 y niveles FIBO lejísimos, en los 28.938 y 24.855. No pasaría absolutamente nada si venimos a corregir. Tenemos indicadores inclusive en MACD en compra por arriba de 0, un RSI en la zona alta por arriba de 50 en 63 y un estocástico en la zona de sobrecompra dando venta. Así que si se vienen si tenemos alguna corrección, vuelvo a repetir, no pasaría absolutamente nada. Lo mismo decimos para el Nasdaq, que, bueno, el Nasdaq sí, mucho más que interesante, porque habíamos visto la semana pasada, en la reunión pasada, que nos encontramos en una especie de canal, o especie no, un canal alcista, el cual, fíjense, claramente tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 apoyos. 6 apoyos, no se pudo quebrar a la baja, y sobre todo porque abajo, si ya quebrábamos esa zona, teníamos la zona de la media que pasa por los 14.125 como primer soporte de corto plazo, clave, y tenemos el Nasdaq también consolidando, que si rompe el máximo de toda su historia, podría activar casi un doble suelo, que lo tenemos marcado en esta zona, de corto plazo claramente, lo tenemos en subida libre y ahora yendo a intentar cerrar el gap que nos dejó en los 15.477 puntos, pero muy fuerte también, muy alcista, 14.125 el primer soporte clave, que es la zona de la media, FIBO 38.2 por los 12.262 y el 61.8 también, 10.117, así que muy fuerte lo que tiene que ver con al menos los índices, y si vamos al índice Merval, no nos vamos a quedar afuera de lo que es Argentina. Bueno, lo venimos viendo todas y cada una de las reuniones, tendencia bajista muy fuerte de largo plazo, pero corto plazo parecería estar revirtiendo la tendencia. Esto ya lo vimos cuando rompimos la zona de la media, activamos doble suelo, cumplido por análisis técnico hasta los 428 puntos, y de ahí a rebotar doble oportunidad, casi 3. Bueno, esta fue la ruptura, fíjense, tuvimos un pequeño throwback a esta zona, pero de ahí doble toque y rompimos máximos anteriores en los 429, y ahora sí, la estructura es de máximos y mínimos crecientes todavía por el momento. Veremos si mantiene la zona de la media, que esto es lo clave, que no pierda la zona de los 379 puntos aproximadamente, que es la zona de la media, y soportes anteriores 340 y sobre todo este doble suelo en los 300 puntos aproximadamente. Muy fuerte también lo que tiene que ver con el índice Merval. Y vamos al primer activo de Estados Unidos a anotar. Esto lo vamos a dejar igual, lógicamente, en la descripción del video, porque este video lo vamos a subir. El primer activo que les traigo es Facebook. Bueno, acá sí, la realidad es que tenemos un activo que está cayendo en lo personal, pero mi visión es que este tipo de activos, cuando tiene este tipo de correcciones, sobre todo con algunas velas que nos va dejando, más allá de los gaps que también nos viene dejando, y más allá de lo que pasó con Snap, que Snap sí dejó un hueco bajista muy fuerte y afectó todo lo que es este segmento tecnológico, tanto a Facebook como a Google también, pero, y más allá del incremento de volumen vendedor que tenemos en el precio, lo hizo bastante bien aguantando la zona de la media, con lo que este es un activo que tengo en mi cartera de largo plazo, me encanta también la parte fundamental, y sobre todo, ¿para qué lo traemos? Bueno, porque en caso de que rompa otra vez esta directriz bajista, que vaya a cerrar este gap de los 338,68, tranquilamente nos podría dar una nueva incorporación, de esas incorporaciones que generalmente este tipo de activos no nos da.
no nos da generalmente. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene soportes clave en la zona de los 309, que es este gap alcista que nos dejó casi en abril de este año, y sobre todo en la zona de niveles FIBO, primer soporte relevante. El primero sería este en donde estamos ahora, pero de mediano plazo el 38.2 en 2.90.21, y esta zona, la zona del FIBO 61.8, acá el timing, ustedes me podrán decir, sí, Kevin es malísimo, pero acá podríamos quizá tener algún stop loss por debajo de esta zona o por debajo de esta zona, ¿sí? Porque estamos entrando en un activo que generalmente, sacando las crisis, esto que están viendo acá son las crisis, ¿sí? Crisis mundiales, 2018, esta fue la crisis obviamente del COVID, pero luego, cuando no hay crisis, cuando generalmente el mercado es fuerte, cuando tiene alguna corrección proporcional a niveles de la media, como lo tuvimos en 2015, en 2016, después claramente se dedicó a subir muy, muy fuerte, ¿sí? Veremos a ver si ese es el caso. Bueno, ahora lo tenemos corrigiendo, corrección proporcional a la zona de la media de casi aproximadamente ya un 17%. Para Facebook es mucho, desde mi punto de vista sí. En cuanto a indicadores, tenemos un MACD en compra por debajo de 0, un RSI llegando inclusive casi a la zona de sobreventa en 38, rebotando a la zona de 50, y un estocástico sí a mitad de camino. Este es un poco, dice que está un poquito más adelantado, intentando curvarse a la baja, pero me encanta Facebook en caso de que rompa, al menos, quien quiere ser un poquito más conservador, esperar ruptura de esta pequeña directriz y de la zona de este gap, de ir a cerrar ese gap bajista. Así que eso es lo que tiene que ver con la primera. En la segunda nos vamos a otro sector semiconductores. Me encanta esta Taiwan Semiconductor, este activo que, bueno, generalmente cuando tiende a hacer lo que está haciendo ahora, se vuelve muy interesante, independientemente de que ya tuvimos este tipo de comportamiento en el año 2018 hasta casi mediados, fines de 2019, zona de gran consolidación, ruptura, fíjense, de máximos anteriores que pasaba por esta zona, después de haber roto la zona de la media de 200, y a subir hasta que tuvimos la caída del COVID. Sí es verdad que tuvimos una subida proporcional de casi hasta sus máximos de toda su historia, 230%, pero la corrección, la verdad que está bastante bien. ¿Por qué? Porque está aguantando en la zona de la media, casi un 23% medido en dólares, y sobre todo porque tenemos 1, 2, fíjense, 3, 4 apoyos, tenemos un cuádruple suelo que si rompe la zona de los aproximadamente 127,79, activaría proyección alcista de casi triple suelo, no la tenemos en pantalla todavía, que nos llevaría hasta los 147,64. Todavía no la tenemos a esa estructura, pero a anotar, ¿por qué? Porque lo más probable me parece que después de este gran descanso y consolidación, similar a esto, si el pasado se repite, bueno, acá tenemos un pasado que podría también repetirse en el futuro, si sobre todo rompemos también esta directriz bajista de mediano plazo desde que empezó la corrección. Así que otra que me encanta es esta, sector que yo creo que va a estar, independientemente de cómo viene ahora, bastante solicitado, Taiwan Semiconductor, y lo que tiene que ver con un MACD en compra por debajo de 0, un RSI ya en la zona alta, arriba de la zona de 50, ¿sí? Fíjense, casi ahí apuntando igual hacia la baja, pero no lo tenemos en zona de sobrecompra. Sí, el estocástico está en zona de sobrecompra, así que la zona a monitorear en caso de quien quiera incorporarse ahora sería el primer soporte de la zona de la media, los 112,20, y sobre todo esta zona, la zona de los 107,67, y esta, ¿sí? La zona de los 104,40 como segunda zona de soporte clave, si no al FIBO 61.8 ya en 81.04 de largo plazo. Pero mientras mantenga esta zona lateral y después vaya rompiendo esta estructura, veremos. Me gusta Taiwan Semiconductor, como vuelvo a decir. Y la otra que traje de Estados Unidos, esta, sobre todo para quien estaba entre esta y otra más. Sí, esta no tiene buen timing ya, pero es muy interesante lo que está haciendo, se las traigo para que ustedes la puedan ir siguiendo, que es Monster Beverage. Nos vamos al sector consumo de estas bebidas energéticas. Esta sí la operan a través de eToro o de algún broker de afuera, el que la tenga. Obviamente que no tiene cuenta afuera en eToro, bueno, recomiendo que al menos con poquito pueda ir activando esas cuentas, porque tenemos este tipo de activos que son muy fuertes de largo plazo, y que cuando terminan las correcciones que estamos teniendo en este momento, y que habría activado inclusive esta zona de lateral a la baja, sí, que todavía nos llevaría hasta los 77,12, pero, y dejando inclusive un gap bajista en esta zona, en la zona de los $87 aproximadamente. Si rompe de nuevo la zona de la media en 90,50, podría volver a dar oportunidad de compra, que la da muy rara vez, ¿sí? No tenemos pauta todavía, pero es para sentir alguna alerta por esta zona. Nosotros lo vamos a hacer, obviamente, porque a mí este sector en puntual me encanta. Única resistencia es 95,83, 99,74 y la zona de la media, que es la que tiene que ir a buscar para nosotros poder empezar a evaluar el activo con un poco más
de buenos ojos. Y fíjense, el FIBO 38.2 pasa por los 80.95, y si ya pierde esta zona, bueno, ahí habría un deterioro más que claro, y no habría que tener al menos este activo en perspectiva, que recién pasa por los 69,20, así que, y sobre todo me gusta esta parte, la parte de los indicadores, que ya están bastante sobrevendidos todos. MACD en venta hace bastante por debajo de cero, un RSI por la zona de 26, y lo que tiene que ver con el estocástico también, dando venta en la zona de sobreventa, así que veremos si hay un rebote, si rompemos la zona de la media, y ya sí nos puede llegar a dar oportunidades. Si vamos a Europa, nos vamos a Bunzl, vamos a ver algunas estructuras ahora que sí tienen activados estos activos. Sí es necesario tener una cuenta afuera, en eToro o en alguna otra cuenta, porque es un activo de Reino Unido, ¿sí? De una multinacional, ¿sí? De bienes de equipo de distribución, activazo de largo plazo, porque si nos vamos a gráficos semanales, activo que también tiene un track histórico de 1980 a la fecha, muy fuerte, y sobre todo que tiene una estructura de hombro, cabeza, hombro invertido activada, volvió a corregir a la zona de la media, ruptura de la directriz bajista con una gran vela, fíjense, vela con también ingreso de volumen comprador, y con estructura activada por ruptura de este hombro, cabeza, hombro invertido, hasta los 2.899 aproximadamente. ¿Sí? Así que me gusta, me encanta este activo. Ahora sí tiene el primer soporte en la zona de la media, en los 2.453, y niveles FIBO 2.154 y 1.804. Ya por debajo de esta zona, en caso de que anule este hombro, cabeza, hombro invertido, se podría plantear el stop loss sin ninguna duda por esa zona. Indicadores, un MACD en compra por arriba de 0, un RSI arriba de 50 en 62, y un estocástico sí entrando en la zona de sobrecompra en 89, pero me encanta también este activo para anotar. Vamos a otro, vamos al sector de energías renovables, Vestas Wine. Tiene doble estructura activada, sector, como digo, energías renovables europeo es de danés. Vamos a traer dos activos de Dinamarca. Sí, ojo, porque es un poco más cíclico, estamos hablando de energía, sector energético sí, puede ir cayendo bastante, fíjense en algunos periodos, de 2002 hasta el 2006, o 2010 hasta el 2013, pero lo viene haciendo bastante bien, y por al menos la época del mercado, y porque tiene una doble estructura activada, sea tanto el triángulo roto al alza en los 251 hasta los 360, y este doble suelo que nos regaló ahora, el día viernes, sí tiene esta estructura fresquita hasta los 320, que no la anula hasta que no rompa los 218 aproximadamente. La verdad que me encanta, me gusta este activo también. En 239 está el primer soporte clave, en la zona del doble suelo, en los 217, y sobre todo en la zona en donde también anularía el triángulo en los 212,9. También puede servir para hacer un trade un poco más especulativo, y la zona del stop loss de largo plazo es el que quiere ya tener el activo un poco más de mediano plazo, porque el largo plazo en este tipo de activos cíclicos hay que tener cuidado, ¿sí? Porque si agarra un periodo malo hay que estar afuera, sin lugar a duda, pero al menos tenemos esta doble figura. Ahora la fecha en 181,4 habría que estar afuera, y indicadores, MACD en compra por debajo de 0, RSI arriba de la zona de 50 en 65, y un estocástico llegando casi a la zona de sobrecompra en 79, pero me gusta la vela que dejó, si es verdad, tenemos más sombra superior que inferior. Podría ser un throwback a la zona de la media y no pasaría absolutamente nada tampoco, seguiríamos con la doble estructura activada, ¿sí? Esa es Vestas Wine, la segunda, ¿sí? Y la tercera es Coloplast, otro gran activo danés de Dinamarca, que sí también tuvo una corrección a niveles de la media 200, ¿sí? Y es un activazo, también es un activo muy fuerte de largo plazo, pagador de dividendos, ¿sí? Viene de los años 90 cotizando, y Coloplast que rompió ahora, el día viernes, esta directriz bajista de muy corto plazo, tuvo un apoyo, aguantó bastante bien, o mejor dicho, volvió a recuperarse por arriba de la zona de la media, muy bien, que es el primer soporte clave en 2026, y la zona de niveles FIBO estamos bastante por debajo, igual de todas formas. Lo tenemos, bueno, en esta zona, si tomamos todo este último impulso, la zona de los 1060, y esta es la zona que no hay que perder, los 984 o este mínimo de 969, por ahí habría que estar afuera, pero es un activo que en lo personal me gusta mucho, bastante interesante, es del sector de salud, de dispositivos y servicios médicos, y lo que tiene que ver con el MACD está en compra por debajo de 0, un RSI arriba de la zona de 50 en 57, un estocástico haciendo lo propio, llegando a la zona de sobrecompra en 85. Así que esto fue el repaso de los activos europeos. Vamos con los últimos, vamos con las argentinas. Telecom, así tenemos de todo, ¿sí? ¿Por qué traigo las argentinas? Bueno, porque no sé si nos va a dar tiempo a hacer el video semanal de las argentinas, pero hay algunas estructuras súper interesantes
que les voy a compartir a ustedes que están domingo a domingo y que están ahí también del otro lado, viendo video a video. Fíjense, 2000, Telecom, que viene de un track record muy alcista, ¿sí? Para quien no conozca, este tipo de activos también existen en la bolsa argentina, muy fuerte, sí tuvo un periodo muy malo del año 2000, bueno, la crisis, claramente, pero la crisis no está exento de tener correcciones muy duras Telecom, pero me gusta, ¿por qué? Porque podría llegar a activar una figura técnica de doble suelo aproximadamente, si rompe mañana, pasado o esta semana la zona de los 218,24, y sobre todo porque si activa esa figura, que yo creo que es lo más probable, nos podría llevar hasta los 263,65, romper el FIBO 61.8 del impulso bajista y ponerse interesante. Me parece que ya es interesante porque vemos aumento de volumen comprador cuando rompió la zona de la media, que es la zona de primer soporte en 187,07, y la zona de suelo, con justo, fíjense, acá nos dejó un gap cuando hubo aumento de volumen comprador. Acá se podría plantear la zona del stop o por debajo en 170 pesos aproximadamente, así que me gusta, todavía no tiene activada la figura, volvemos a repetir, pero en caso de que rompa esas zonas la vamos a tener al menos en la estructura activada. 75 del RSI está en sobrecompra, un MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico en zona de sobrecompra acá, dando venta, así que acá podríamos corregir un poquito más, pero ojo en caso de romper esta zona, porque activa la figura hasta los 263 pesos aproximadamente. Todavía no, como digo, no la tenemos activada, hay que hablar, o sea, hay que esperar al menos que confirme. Esa es la primera argentina. La segunda es Minetti, vamos a Holcim, sí, esta también me encanta. Está en un sector que me parece que todavía podría tener recorrido, y sobre todo, ¿por qué? Porque de corto plazo, si bien el timing no es espectacular, es espectacular la progresión histórica que tuvo Holcim, porque es un activo muy fuerte, muy alcista, sacando épocas de crisis, ¿sí? Y lo que lo viene haciendo bastante bien el año 2012, desde 2012 a la fecha, viene con subidas muy claras. ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, estamos en etapa precisamente de correcciones. ¿Correcciones hasta dónde? Bueno, hasta las zonas de niveles de la media, fíjense, hasta 148 pesos, y de ahí ruptura de esta pequeña directriz bajista. ¿Sí? Por eso me gusta bastante, ya venimos corregidos un 24%. Es verdad, estamos bastante lejos del FIBO 61.8, pero al menos la media de 200 empieza a estar ascendente. Tenemos esta ruptura de directriz bajista, y mientras no rompa soportes claves en los 152.64, la zona de la media, y 140.23 el primer FIBO, ya por debajo tenemos esta zona de soporte clave, la zona de los 117 pesos aproximadamente, y el 61.8 FIBO que pasa por los 103,89, no pasaría absolutamente nada. Sí, los indicadores, bueno, ya están bastante sobreexigidos acá. RSI en zona de sobrecompra en 77, MACD en compra por arriba de 0 y un estocástico también en zona de sobrecompra en 85, pero en caso de hacer un throwback y al menos no romper soportes anteriores o mantener la zona de la media, ahí quizá después de purgar algunos indicadores se podría llegar a intentar una entrada en Holcim, que de lo particular me gusta bastante, ¿sí? Y la última, esta ya estuvo compartida en el canal, pero la vuelvo a compartir con ustedes, obviamente por estar ahí del otro lado, que es San Miguel. Sami me gusta la estructura que tiene, la acaba de activar el viernes, ¿sí? Y bueno, es un activo que también este ya del panel general, tiene una estructura muy alcista, obviamente con sus periodos también bajistas, Sami, pero que de corto plazo tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido desde mi punto de vista clarísimo porque vamos a sacar esta línea, ¿sí? Y clarísimo, ¿por qué? Porque fíjense, después de la ruptura de la neckline, ¿sí? Esto fue a día martes, si no me equivoco, ¿sí? Fue que rompimos esta zona, que coincidía esa zona con la zona de FIBO 61.8 del impulso bajista. Así que doble señal de confirmación y algo de volumen comprador ingresando también. Así que interesante la zona de la media 200 ascendente en 124.75. Sí es verdad que nos deja una vela el día viernes con sombra superior bastante, que indicaría que se puede venir alguna corrección, al menos a la zona de la media de 50 o de 200, pero me gusta en cuanto a indicadores bastante sobreexigida, pero la figura está activada hasta los 184,91, que nos llevaría a romper máximo de toda su historia en 163,45, y zonas de soporte clave, bueno, la zona de la media, ascendente en 124,75, el FIBO 38.2 en los 120,08 y el 61.8, que casi es la cabeza, ¿sí? Del hombro, cabeza, hombro invertido, que pasa por los 111,47. Por debajo de esta zona, claramente habría que estar afuera en Sami. Pero acá lo un poco más negativo, que me parece que esto debería venir a purgar un poquito sus indicadores, en 86 el RSI, un MACD en compra por arriba de 0, y lo que tiene que ver con el estocástico también en la zona de sobrecompra por dar venta, pero veremos a ver qué pasa. Cambia la perspectiva, activa figura, y después de un throwback quizás se puede volver a incorporar este gran activo. Así que esto es lo que tenía para poder compartirles. ¿Sí? Los dejo igual con una frase antes de arrancar con
el análisis libre. Esta frase de Paul Tudor Jones que nos dijo, o que nos dice que siempre estoy pensando en perder dinero en lugar de ganarlo. No te concentres en ganar dinero, concéntrate en proteger lo que tienes. Es importantísimo la gestión monetaria, la gestión de riesgo. No hay que olvidar los puntos en los cuales entramos a cada una de las operaciones que entramos, y que sobre todo hay que tener stop loss, hay que operar con stop loss, hay que operar con un sistema, porque en caso de que el mercado se nos dé vuelta, nosotros no le podemos decirle al mercado lo que va a hacer, pero sí al menos podemos controlar cada una de las operaciones que vayamos haciendo. Así que, bueno, muchas gracias por estar del otro lado, los que se pudieron conectar, por quedarse, porque veo que hay varios que se pudieron quedar, y arrancamos con el análisis libre. Así que los que quieran ir pidiendo, vayan escribiendo. ¿Sí? Voy a hacer una... perfecto, ok, vamos a ver Bitcoin, es verdad, perdón, no analizamos las cripto, vamos a analizar las cripto, no me maten yo, que es importantísimo. Bueno, vamos al Bitcoin, muy fuerte, muy alcista, no voy a decir nada nuevo de las cripto, después de haber roto máximos de toda su historia en 64.000, llegamos hasta la zona de los 66.970 aproximadamente, y ahora una pequeña corrección, si esta pauta de envolvente de casi 2 velas nos indicaba que se podía venir un descanso, ahora nos estaría dejando una pequeña vela martillo, fíjense, con un poquito de sombra inferior. Acá sí tuvimos un poquito de entrada de volumen vendedor, que nos podía avisar que se venía esto, pero después de esta corrección, mientras no rompa soportes claves en los 53.856, ni la zona de la media, la zona de los 45.159, no pasaría absolutamente nada. Esta es la zona que no tiene que perder ya de largo plazo. Acuérdense que son activos súper volátiles, los 27.990, sí, pero no hay ningún tipo de deterioro. Lo mismo con Ether, sí, con Ethereum. Acá sí tenemos una especie de canal alcista de muy corto plazo, y todavía tenemos esta estructura de tasa con asa activada hasta los 6.285. Veremos si la cumple, la activó, obviamente rompió, llegó a máximo de toda su historia en 4.368, y de ahí, bueno, nos deja esta vela con sombra superior, que nos indica que se puede venir una corrección. Que ni siquiera la tuvo, lo está aguantando muy muy bien, sobre todo esta especie de canal, ¿sí? Que todavía ni siquiera lo anula al alza. Así que si lo vemos quizá en gráfico de 5 horas, acá lo vamos a ver un poquito más claro, el canal, bueno, me sacó la otra línea, pero sería algo de esto, ¿sí? Casi a esta zona, ¿sí? Así que eso es Ether. Martín dice, Disney, ¿cómo la ves? Excelente pregunta, porque Disney justo anuló una figura que teníamos de triángulo, ¿sí? Y está ahí, Disney está ahí. El problema con Disney es que está compitiendo con Netflix, que está estallada. Netflix creo que también la pudimos ver, que había activado una zona de consolidación al alza, un casi triple doble suelo de mucho tiempo, la activó al alza y está ahora en proceso de subida libre. Y es el competidor, le está yendo es la parte buena de ese sector, ¿sí? Que está compitiendo Disney. Y de todas formas no muestra un deterioro tan claro. Lo malo es que tiene la zona de la media como resistencia en 172.89, que es la zona que tiene que ir a quebrar y a cerrar este gap bajista en 174.34. Igual yo no me desprendí de ninguna posición, tengo una posición desde aproximadamente casi mediados del año pasado, después de haber dejado este gap, después de que se volvió a recuperar del COVID, y tengo una posición cortita que cuando rompió la zona del triángulo, que ya lo anuló, porque rompió el mínimo, ¿sí? de la base del triángulo, esta zona rompió los 173.10, esta estructura está anulada, ¿sí? Pero me gusta igual, la voy a seguir manteniendo hasta que al menos no pierda esta zona de gap, que fue el gap donde entró volumen comprador, que pasa, inclusive, fíjense, no es casualidad, por la zona de los 155.88, hasta esta zona voy a aguantar Disney, ¿sí? Obviamente veremos a ver si hay algún rebote en la zona de la media, y se va reincorporando, ¿sí? Así que Marcelo dice, ¿dónde tomarías ganancia en cadena? KDA. De nada, Martín. KDA, vamos a ver. KDA Group es esta. Marcelo, a ver, confirmame si es esta. Igual no me sale, me sale con poco volumen. No sé si será esta. Es cripto. El ticker, decime cómo es el ticker, así lo cadena, así, a ver. No me suena tampoco. Cadena, a ver. No. KDA, a ver si la ponemos con su par en dólar. No me sale. No me sale. No sale con ese ticker. El TradingView, a ver, puede ser, vamos a abrir TradingView. Es verdad, vamos a abrir a ver si nos aparece en TradingView. Vamos a poner, les pido 2 minutitos. Si quieren analizar otra, vayan poniendo. Si total tenemos 7 minutos más
en KuCoin. Igual es raro que no salga, que no figure. Que no figure, a ver. KDA. Acá está. Creo que es esta. Esta. Vamos a ver. Esta es... si hay algo de volatilidad, bueno, acá tenemos. Claro, el tema es cuando te pueda llegar a romper uno de los mínimos anteriores. Ya, ahora creo que ya al haber roto esta zona, entraste, a ver, dame un segundito, Marcelo, te voy a leer dónde entraste. Entraste en los 3,8. 3,8. Por acá. Entiendo que entraste casi por acá. Y claro, en el mínimo anterior. Hay que ir siguiéndola. A ver, vamos a ver un poco en 4 horas. Que nos va a dar un poquito, claro, por acá. La entrada no es mala, porque entraste acá casi antes de que haga esta zona de suelo. Acá tenés, bueno, esta vela está descontrolada, esta cripto. Descontrolada porque dejó una vela doji lápida, pero sigue al alza. E incluso está intentando atacar este máximo. El problema es que tiene mucha volatilidad. Esto es una realidad. Yo pondré un stop loss por debajo del mínimo anterior, acá 5.09. Acuérdense que las altcoins, yo siempre digo lo mismo, las altcoins, ¿no? Las cripto, no Ether, no Bitcoin. Me refiero, por ejemplo, a IOTA o, por ejemplo, a ADA. Son, bueno, altcoins, ¿sí? Claro. El problema es salir y entrar, ¿no? Porque no para de subir, es una especie de FOMO. El tema es operar siempre con stop loss, Marcelo, lo único que te voy a decir, porque te puede vaciar en 2 minutos. Una volatilidad extrema, siempre. Así que yo en lo particular les voy a compartir 2 que tengo. Les voy a compartir, tengo una entrada en Uniswap que todavía no me sacó, está intentando dar acá venta de nuevo, así que voy a ver si salgo. Si un pequeño swing que hice, todavía no, me mantiene en la zona de la media, así que vamos a ver un poquito más de margen. En ADA, que no termina de hacer nada. ADA está súper interesante, si rompe la zona de la media y rompe máximos anteriores, pero bueno, está en un lateral en esta zona. No está haciendo absolutamente nada. Yo tengo una pequeña posición cuando dio compra, ¿sí? El MACD, así que la voy a esperar. Y lo que tiene que ver con IOTA. IOTA está un poquito floja, porque no termina de romper la zona de la media. Acá tenemos un cruce alcista en el MACD, pero bueno, mientras no rompa soportes anteriores, me parece interesante. ¿Por qué? Porque viene de corregir mucho, ¿sí? Cuando los activos suben, así como esta, por ejemplo, la que vos me comentaste, Marcelo, hay que tener cuidado. O sea, se compra cuando en las caídas, no se compra nunca en las subidas. O sea, con eso grábenselo, sobre todo en las altcoins, ¿no? Porque ahí está el tema. Quizá igual se venga un poco la temporada de las altcoins ahora, si el Bitcoin empieza a estar un poquito más planchado, ¿sí? Eso lo vemos en todos los lugares. Así que no sé si quieren analizar alguna nueva. Martín dice Johnson & Johnson y Meli. Vamos a analizar esas últimas 2. Johnson & Johnson me encanta, es un activazo y ahora tiene una... Vamos a ponerlo en gráfico diario. Interesante lo siguiente, Martín, si rompe la zona de la media, ahora de nuevo ya activó un doble suelo hasta los 177.07, que lo anula un muy pequeño doble suelo. Si lo anula si pierde los 157.67, pero me encanta si rompe esta zona y si rompe máximos si rompe los 166.04, es un activo que se puede estar tranquilamente, se puede incorporar, porque tiene un buen timing dentro de todo, está mucho más cerca de la zona del FIBO 38.2. Ahora, si no logra romper la zona de la media, ahí estaría un poquito más preocupante porque, bueno, nos indicaría ya un poquito más de debilidad. Los indicadores igual están muy bien. Más bien compra por debajo de 0, un RSI purgado, bastante purgado, ya en la zona por arriba de 50 al 52 apuntando al alza, y un estocástico que no está en zona de sobrecompra, o sea, tendría un poquito más de margen en compra, un poquito más de margen para seguir creciendo, así que me gusta. Si rompe esta zona, y sobre todo porque tiene un doble suelo activado de muy corto plazo, y también entra volumen comprador. ¿Sí? Acá en la ruptura del doble suelo también hay más volumen comprador que vendedor, así que me gusta. Y Meli que la habíamos visto, no sé con quién la había hablado la otra vuelta, sí nos viene dejando unas correcciones muy fuertes, pero yo creo que esto es propio de Meli, ¿sí? Esta volatilidad que tiene Meli, yo mantendría, obviamente tengo mi stop todavía muy lejos, ¿sí? Yo tengo mi stop recién por debajo de la zona del 2031,
Me gusta Meli como empresa, sobre todo, o sea, no me olvido la parte fundamental. Y lo único que sí es que ahora nos pusimos por abajo de la zona de la media, cerramos gap alcista, esto es algo negativo, y bueno, hay entrada de volumen vendedor en las últimas sesiones, ¿sí? Eso es una realidad, pero está aguantando esta zona, ¿sí? Esta zona de acá, de por acá, ¿sí? Que si la llega a romper, bueno, vamos a esta zona, los 1408, y por ahí debajo tenemos esta zona antes de tío 61.8, los 1192. Puede corregir un poco más, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a indicadores, MACD todavía en compra, por debajo de cero, un RSI que está en zona de ya casi sobreventa, así que no le veo apuntando hacia la baja, y un estocástico saliendo de la zona de sobreventa en compra. Yo diría que es un mantener, tendría que romper los 1621, que está afuera, yo esperaría eso, ¿no? Que rompa la zona de la media y que rompa los 1621 de mínima, ¿sí? Y si no, bueno, estar afuera. Martín, no, de nada, Martín, gracias a vos por conectarte. Sergio, conmigo, es cierto, Sergio, con vos había hablado de Meli, exactamente. Así que no, nos queda un minuto, aprovecho para agradecerles a ustedes. Creo que tenemos algunos activos bastante interesantes en octubre, para esto que les compartía, y otros, obviamente, está Visa también, que no llegamos por tiempo, que se la pueden anotar, que es un activazo, que también creo que está bastante bien en cuanto al timing, así que gracias a vos, Cristian, gracias por conectarse. Así que bueno, nos vamos hablando por el grupo de Telegram. Prepárense esta semana, porque se viene con todo. ¿Sí? Vamos a ir compartiendo. ¿Sí? Así que gracias, Martín, gracias por estar ahí del otro lado a todos. Gran abrazo, arranquen de 10 la semana. ¿Sí? Abrazo grande. Chau, chau.